Bueno, vamos a platicar con el maestro Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, a quien siempre saludo con gusto. Don Francisco, buen día. Hola, muy buen día, Oscar Mario. Qué gusto saludarte en este año. Feliz año. Gracias, igual para usted. Oiga, bueno, pues los lineamientos que establece la legislación de la capital para nombrar nuevo fiscal, decíamos, ante ausencia del titular de la Fiscalía, el coordinador de investigación territorial queda como interino, el Congreso Capitalino notifica al Consejo Judicial Ciudadano y este emite una nueva convocatoria y el Consejo conforma una terna y se le envía al jefe de gobierno, quien remite al Congreso un nombre o un nombre de la terna. Hablábamos hace unos momentos antes de hacerlo con usted, con la diputada Marta Ávila, quien es la coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, y decía, bueno, ese es el procedimiento, dice, pero si no se llega a los votos requeridos para nombrar al nuevo fiscal, esto se podría ir hasta la nueva legislatura que comienza en septiembre del próximo año. Pero ahora, pues si es septiembre del próximo año, ya incluso sería con nuevo jefe o nueva jefa de gobierno. Así es que le pregunto si por lógica lo más probable es que Martí Batres pues no se apresure, pero sí busque quien pueda sustituir a la fiscal en un tiempo mucho más corto. Oscar Mario, más una presión sería para en septiembre de este año la nueva legislatura. Ah, perdón, siempre de septiembre de este año, sí, perdón. Dije del año que entra, sí. Bueno, de este año, pero ya las elecciones son en junio y bueno, ya sería con nuevo jefe o jefa de gobierno, ¿no? Sí, la verdad es que yo considero que de acuerdo los tiempos y ante la falta de lograr un consenso, muy difícilmente se va a poder llevar a cabo la culminación exitosa de que se tenga a una persona titular de la Fiscalía en esta legislatura todavía, porque obviamente estamos ya a partir de finales de marzo, lo que ya es marzo, inician las campañas electorales y esto pues indudablemente le va a dar otro contexto a este proceso para que se nombre a una nueva persona titular de la Fiscalía General de Justicia. Así que veremos, bueno, y todo va a depender finalmente del perfil de la persona que se vaya a estar proponiendo, porque obviamente el Consejo Judicial Ciudadano pues tiene obviamente esta mano para llevar a cabo todo este proceso para designar a la terna que será presentada a Martí Batres. De ahí va a elegir a una persona que es la que se enviará al Congreso para que también se obtenga, en su caso, el voto de una mayoría calificada, es decir, 2/3 partes. De no conseguirse, la verdad es que Sí. prácticamente estamos viendo que eso sí se va a ir hasta la próxima Bueno, legislatura. salvo que haya un candidato o una candidata que satisfaga también a la oposición, PRI, PAN y PRD, ¿no? Efectivamente, porque o sea, ese es el punto, que el Sí. perfil sea idóneo, que la oposición esté de acuerdo en ese perfil, pero ahí es finalmente en donde va a estar el tema. Si la oposición va a estar de acuerdo con un perfil que posiblemente Morena va a querer que sea pues muy a modo con un perfil similar a Ernestina Godoy, y ahí es donde pues definitivamente no se va a poder avanzar. Y aquí el punto importante es que no estamos en una situación, digámoslo así, parecida al procedimiento de la designación de ministros de la Corte, en donde si no se logra un consenso, al final pues se hace un nombramiento directo por el Sí. presidente de la República. Aquí el jefe de gobierno no tiene esa facultad. Entonces aquí es sí o sí tiene que haber un consenso por parte del Congreso de la Ciudad de México para hacer la designación de la persona que ocupe la fiscalía. Oiga, le escriben durante vacaciones, escuché al licenciado Burgoa con Juan Manuel de Anda hablando sobre la llegada de la nueva ministra Batres a la Suprema Corte. ¿Le podrías volver a pedir su opinión? ¿Qué dice usted? Pues bueno, lo que considero es que tiene un perfil totalmente político, Ah, Lenia Batres, o sea, tiene su trayectoria, pero política, tiene su trayectoria en el servicio público, pero no que se distinga en el ejercicio de la profesión en el ámbito jurisdiccional, ni tampoco en el ejercicio de la abogacía en la postulancia. Y de ahí pues hemos estado viendo cómo la hoy ministra Lenia Batres pues ha estado
haciendo una serie de manifestaciones, tanto lo hizo en el Pleno de la Suprema Corte, que parecía más un mitin político, Oscar Mario, como también lo que ha estado teniendo ahí una actividad en redes sociales de estar señalando que la Corte no quiere estar disminuyéndole el sueldo de acuerdo a la propia Constitución. Inclusive ayer por la noche la propia ministra Lenia Batres publicó esta respuesta que le dio la Corte a la solicitud que ella hizo para que se le inscribiera en el IMSS, para que se le pudiera hacer una reducción al salario y pudiera ganar menos que el presidente. Entonces, yo creo que tiene muy claro el objetivo Lenia Batres de su razón de ser en el Pleno de la Suprema Corte, y es pues estar argumentando todas estas ideas del presidente de la República, es decir, una argumentación política por encima de lo jurídico. Veremos si hoy por fin la ministra Lenia Batres va a tener su primera intervención en el Pleno para defender jurídicamente argumentos. Vamos a ver si realmente va a tener una técnica argumentativa jurídica o va a seguir ella anteponiendo lo político frente al derecho, frente a la Constitución. Oiga, bueno, pero la aritmética con la salida de Saldívar sigue 8-3, ¿no? 8-3. 8-3, ¿no? Sí. Así es, Oscar Mario, 8-3, pero esto no va a durar, ni siquiera te diría un año. Porque en noviembre, ¿verdad? En noviembre. Es correcto, Oscar Mario. El próximo 30 de noviembre, el ministro Luis María Aguilar concluye sus funciones. Entonces, la próxima persona que gane la presidencia de la República va a proponer una terna ante el Senado de la República, y de ahí pues va a depender mucho quién gane la presidencia para saber si esa propuesta va a ser una propuesta con perfiles auténticamente idóneos, que cuenten con la experiencia, que garanticen independencia y autonomía en el ejercicio de las funciones de las ministras y los ministros, o va a ser una persona incondicional a la persona titular del Ejecutivo Federal. Entonces, eso lo vamos a ver a partir de este 30 de noviembre que concluye el ministro Luis María Aguilar, y aún así, en el siguiente sexenio, en total, son 4 personas las que van a concluir sus funciones, empezando con Luis María Aguilar. Entonces, ese 8-3 no va a durar, insisto, ni siquiera un año, Oscar Mario. Sí, qué delicado, ¿no? Ahora, le preguntan, ¿cree que pasará la iniciativa del presidente para que la sociedad, entre comillas, elija al próximo ministro? Y yo creo que lo ponen entre comillas y bien puesto, porque todavía no está muy claro cómo es que la sociedad va a elegir al próximo ministro de la Corte, ¿no? Definitivamente, digo, eso solamente ha sido una idea del presidente, una idea reiterada, y también la han reiterado y comentado diputados, senadores, inclusive la propia ministra Lenia Batres está de acuerdo en que los ministros sean electos por el voto popular. Pero bueno, hay que conocer la iniciativa con todas sus letras para saber qué tan jurídicamente viable o inviable podría ser. Pero con independencia de su viabilidad o no, hay que recordar que en estos momentos Morena y sus aliados no cuentan con la mayoría calificada para aprobar una reforma constitucional. Por eso el presidente de la República no la ha presentado, y por eso también ha manifestado que se va a esperar hasta el penúltimo mes de su gobierno, porque la próxima legislatura del Congreso Federal inicia el 1 de septiembre de este año. Pero también falta ver cómo queda, ¿no? Exactamente. Y por eso va a ser importantísimo el voto de la ciudadanía en las próximas elecciones federales para elegir a diputados y senadores, porque si esto llega a culminar con este éxito de lo que pretenden, de que es el plan C, que es decir, tener una mayoría calificada Morena y sus aliados en ambas cámaras, pues esto sería con el propósito de que pues, no solamente se pueda reformar la Constitución, Oscar Mario, sino de que se sustituya la Constitución, que tengamos la Constitución de Morena. Eso queremos en el siglo XXI, la decisión la va a tener la ciudadanía en las urnas. Sí, porque eso pues ha sucedido en países donde imperan las dictaduras y no conviene, ¿no? En mi opinión, no conviene en absoluto. Sí. Oscar Mario, si nos quejamos del PRI hegemónico del siglo XX, en donde el presidente tenía todo el poder frente al legislativo y al judicial, estamos prácticamente haciendo una reedición en el siglo XXI, pero ahora con Morena, y aún así todavía con un paso que me parecería muy delicado, que es debilitar al Poder Judicial de la Federación,
a la Suprema Corte, porque es el último reducto, es la última contención para la defensa de la Constitución, de nuestros derechos, de nuestras libertades, y también, finalmente, para que se defienda la división de poderes, una división de poderes que al presidente no le ha gustado que exista esta independencia y autonomía de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Por eso se quieren ir en contra del Poder Judicial. En mi opinión, sé que la ciudadanía va a tener con su voto la decisión de que pudiera prosperar una reforma constitucional. Grupo Fórmula. Abrimos la conversación en www.radioformula.com.mx y en nuestras redes sociales @radio_fórmula y facebook.com/radioformula MX. Bueno, regreso con el maestro Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, y pues bien interesante, primero lo que platicamos también con la coordinadora de la fracción de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Marta Ávila, y que pues ratifica don Francisco Burgoa, es el proceso para elegir a nueva fiscal de la Ciudad de México después de que la fiscal Ernestina Godoy no logra su ratificación el día de ayer en la Cámara de Diputados local, aquí en la capital de la República. Y después un tema, bueno, esto se podría ir hasta septiembre de este año, salvo que las ternas convenzan a la oposición, le hace PRI, PAN y PRD en el Congreso de la capital, y pues lo que sugiera Martí Batres, pues finalmente pueda destrabar este asunto. Pero bueno, eso es en relación a la Fiscalía General de la Ciudad de México. Y también le preguntaban del auditorio, y muy importante, sobre la llegada de Lenia Batres. Dice el doctor Francisco Burgoa, dice, bueno, pues espero que haga un buen papel, que actúe con toda imparcialidad, como se espera. Bueno, eso es el best wishes, como se dice, ¿no? Los mejores deseos. Pero también hablaba usted de algo que ya le preguntan y escriben del auditorio. Fíjese qué interesante, dice don Francisco Burgoa, aparte de la llegada de Lenia Batres y el sustituto del ministro Luis María Aguilar, cuyo periodo concluye el próximo mes de noviembre, durante la próxima administración, la próxima presidenta, ¿no?, ya sea Xóchitl Gálvez o Claudia Sheinbaum, tendrá la enorme responsabilidad de elegir, ¿cuánto decía usted? ¿4 o 3 ministros o ministras más? 4 en total, empezando por el 4 primero más, en este más año. Luis María Aguilar, o sea, 5. No, ya incluyendo a Luis María Aguilar, 4 en total. O sea, 1 más 3, ok, perfecto, bien. Uh-huh. Oiga, pues fíjese qué interesante, y esto lo hacen notar, hay que estar muy pendientes de lo que decía el licenciado Burgoa, porque pues de esto depende la integración del máximo órgano de justicia en el país y del equilibrio de los poderes para los próximos 6 años. Qué delicado e interesante a la vez, ¿no? E importantísimo, sí, Mario, no, bueno, pues sí. porque finalmente, como decíamos, la persona que gane la presidencia, la primera propuesta va a ser a partir de este año, de esos 4 vacantes que se van a dar de forma natural por la conclusión del cargo de 4 ministros en el siguiente sexenio. El hecho de que Luis María Aguilar concluya su cargo a partir de este 30 de noviembre de 2024, pues eso va a reconfigurar los números que se van a ir dando durante este año, que van a ser esta aritmética que bien comentabas, Oscar Mario, de 8 a 3, es decir, hay 8 ministras y ministros que son los que están por la defensa de la Constitución y no por defender un proyecto político, como el de la llamada 4T. Tenemos ya a 3 ministras que perfectamente van a estar alineadas en la defensa de los proyectos de la llamada 4T y no de la Constitución. Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y hoy Lenia Batres, con un perfil evidentemente político, y tiene ese objetivo, estar pues finalmente denostando a la Suprema Corte desde el interior, estar
estar replicando todas estas ideas del presidente de la República. Aquí el punto interesante va a ser a partir de que Lenia Batres haga uso de la palabra en las sesiones del Pleno para estar discutiendo, para estar fijando sus posturas, sus razonamientos judiciales al momento de que va a estar emitiendo sus votos en los asuntos. Porque una cosa es tener una ideología política y a partir de esa ideología pretender defender algo que es indefendible porque la Constitución es muy clara. Y otra cosa es que existan realmente argumentos jurídicos sólidos para poder defender algo. Veremos hasta dónde la experiencia de Lenia Batres como abogada le va a funcionar para que tenga pues todo el talante y para hacer esta defensa de proyectos políticos, pero desde la Constitución, desde lo jurídico. Eso va a ser finalmente lo que vamos a estar viendo, pues a ver si a partir de hoy Lenia Batres ya va a hacer uso de la palabra. Ayer inició ya la primera sesión del Pleno en donde se resolvieron asuntos, pero simplemente no hizo uso de la palabra. Inclusive Oscar Mario ni siquiera levantó la mano para asentir que estaba de acuerdo en la votación. Entonces veremos si hoy cuando menos alza la mano Lenia Batres y si no, esperemos que participe, porque finalmente a partir de ahí vamos a conocer a Lenia Batres con su perfil, si va a ser 100% político o si va a tener algo de jurídico. Bueno, le escriben unos 3-4 minutitos, me permite, de Tamaulipas. Qué interesante, dicen, la prueba del ácido será para la autonomía de la Suprema Corte, será cómo, fíjese, cómo y quién llegue a la Suprema Corte en noviembre, porque ya el proceso y la última decisión recae en la nueva presidenta de México, ¿no? Bueno, va a recaer, pues sí, si consideramos ahorita que hay solamente... No, porque si sucede lo mismo que con Lenia, que no pasan 2 ternas, entonces la presidenta escoge, imagínese que se diera el mismo proceso para las otras 3 vacantes a lo largo del sexenio. O sea, definitivamente la persona que llega a la presidencia de la República va a proponer una terna, pues de acuerdo a lo que sí, es la ideología política. Obviamente, si que esperemos que no, ¿no? No, pues esperemos que no debería de ser así. El presidente o presidenta de México debería de proponer una terna con perfiles que sean idóneos, que no tuvieran una militancia política partidista. Debiesen ser perfiles que sean auténticamente de juristas con una reconocida experiencia en el campo del derecho, pero no un perfil político como Lenia Batres. Entonces, por eso es tan importantísimo el voto en estas elecciones, Oscar Mario, porque no solamente va a ser el tema de la renovación de los poderes ejecutivo y legislativo federal, sino de nuestro voto se va a conformar una eventual mayoría parlamentaria, y si esa mayoría parlamentaria llegase a 2/3 partes, con Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde, pues entonces se va a garantizar que sí o sí pueda haber una ministra afín en el supuesto caso de que ganara Claudia Sheinbaum, porque simplemente basta con que ella presente una terna con perfiles parecidos a los de esas 2 últimas ternas que presentó el presidente López Obrador, para que la oposición pues tenga en su caso que votar o por una de ellas o simplemente dejarle la responsabilidad a la persona presidenta de la República para que haga la designación de forma directa, como lo hizo el presidente, porque Lenia Batres sí llegó de acuerdo a lo que dice la Constitución. No se excedió el presidente de la República. Lo único es que no se construyeron acuerdos en función de ella. No cuenta con la legitimación senatorial, solamente cuenta ahí con la legitimación constitucional, en virtud de que sí es una facultad del presidente de la República hacer el nombramiento de forma directa en el caso de que se hubiesen rechazado las 2 ternas del Senado, como así ocurrió. Sí, bueno, 2 minutitos ya para concluir. Gracias, don Francisco Burgoa. Le dicen, y bien interesante, pero sí, o sea, si Claudia o Xóchitl proponen una buena terna, digamos 3 buenas candidatos o mezcla de candidatos o candidatas, y en septiembre eligen a quien sustituya a Luis María Aguilar, y sucede lo mismo con Claudia o con Xóchitl para las otras 3 vacantes a lo largo de su administración, le dicen, sería muy positivo para el equilibrio de poderes. Dice, tenemos el ejemplo extraordinario
de Margarita Ríos Farjat, quien ha desempeñado un papel admirable y responsable. Ojalá, ¿no? Ojalá, porque el presidente de la República ha manifestado en reiteradas ocasiones que Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara, que fueron la ministra y el ministro propuestos por él, que resultaron traidores a la patria, traidores a su proyecto y conservadores, porque ellos se han alineado con los otros conservadores de la Corte, pero eso no es así. La ministra Margarita Ríos Farjat y el ministro Juan Luis González Alcántara son el ejemplo de jueces constitucionales que ejercen sus funciones con independencia y con autonomía. Los ministros, las ministras se deben a la Constitución, no al presidente y mucho menos al pueblo. Eso de que Lenia Batres se autonombre ministra del pueblo, si no es representante del pueblo, Oscar Mario, no es diputada. Entonces, el caso de cómo se desempeña Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara, efectivamente son el tipo de perfiles de quienes deben de llegar, y no como Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y hoy Lenia Batres. Bueno, importante, digo, esto lo resumo, 3, 4 comentarios, dice, imperativo también cómo quede conformado el nuevo Poder Legislativo. Qué bárbaro, nos estamos jugando muchas cosas en la próxima administración, y los votos de este próximo 2 de junio para la integración del Poder Legislativo, importantísimo, ¿no? Porque puede ser el presidente de muchas cosas, buenas o malas, ¿no? La ciudadanía tiene que estar consciente de la importancia de ir a votar en la jornada electoral del domingo 2 de junio próximo, porque de ese voto se va a reconfigurar el Congreso y simplemente es, si Morena obtiene la mayoría calificada, indudablemente Morena va a querer hacer que se apruebe esta iniciativa para que ministros, magistrados y jueces sean electos por el voto popular, que para que se reforme la Constitución se requiere las 2 partes de los integrantes del Congreso, más la mitad más uno de los congresos locales, que esos ya los tienen. Entonces le falta la mayoría calificada. Pero, insisto, Morena no se va a conformar solamente con que se pueda llevar a cabo una reforma constitucional, sino de que van a sustituir la Constitución. Y si no lograra Morena esa mayoría calificada en el Congreso, entonces va a tener la posibilidad, si ganara Claudia Sheinbaum. Sigue en la conversación con Oscar Mario Beteta. Bueno, pues regreso para despedir a don Francisco Burgoa, lo atropelló la guillotina. Gracias, don Francisco. Oiga, pues siempre sus conceptos clarísimos, el auditorio muy interesado en sus comentarios, en su análisis. Y bueno, pues ya para concluir, muy pendientes de cómo quede conformado el próximo Congreso de la Unión, con el voto que emitan los mexicanos el próximo 2 de junio, y después viene la segunda parte para mantener el equilibrio y la autonomía de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, con la sustitución del primer ministro que concluye su periodo este año, Luis María Aguilar, en noviembre, y después 3 más vacantes durante el próximo sexenio. Pues si nos permite, muy pendientes y siempre agradecidos con su buena disposición y análisis, licenciado. Al contrario, Oscar Mario, de verdad, un gustazo siempre de conversar contigo, con tu audiencia participativa, y eso es lo que necesitamos, una ciudadanía interesada y participativa en estos temas de interés nacional, pero además que nos van a definir como nación. Si hace 200 años el Congreso Constituyente, el primero de México independiente, discutía la forma de Estado y la forma de gobierno, 200 años después, de verdad, tenemos que defender a nuestras instituciones a partir de procesos democráticos, como va a ser esta jornada electoral importantísima. Dicen, hay que votar con mucha cabeza, con mucho análisis y haciendo nuestro trabajo como ciudadanos. Lamentablemente no pasa eso aquí, hombre. Esa es la tragedia de este país, ¿no? Pues sí, lamentablemente la abstención siempre es el primer enemigo electoral a vencer. Ojalá y realmente se pueda hacer esta conciencia de la importancia del voto, y sobre todo que se vote con conciencia, que sean votos informados. Sé que es difícil, muy difícil, pero ojalá de verdad pudiera concientizarse toda la ciudadanía de la importancia de ir a votar, y lo que nos estamos jugando, no solamente la renovación de 2 poderes, sino también el tipo de poder judicial que queremos, uno sometido al presidente como fue
en el siglo pasado o queremos un poder judicial que sea autónomo e independiente para que defienda la Constitución y nuestros derechos humanos? Le aprecio su tiempo siempre, don Francisco, un gustazo, ¿eh? El gustazo es compartido, Oscar Mario. Un fuerte Gracias. abrazo y para ti, para tu audiencia. Gracias, Francisco Burgoa, qué interesante.